Bueno, un cordial saludo para todos y todas. El Señor les bendiga. Bienvenido a este video. Mi nombre es Eduardo Sebastián Suárez y en breve estaré exponiendo uno de los temas que ha marcado nuestra historia y ha marcado la historia de la teología en sí. Y vamos a hablar específicamente de un método eh, que se dio y se desarrolló en la Edad Media. Entonces, antes de empezar como tal con la exposición de este método, pues creo que es pertinente explicar un poco eh, lo que se entiende como método, ¿sí? Que podemos saber nosotros como método, a qué se hace referencia cuando hablamos de un método, ya sea en teología o en cualquier disciplina. Pero bueno, Lonergan, un gran teólogo, dice que un método es un esquema normativo de operaciones recurrentes y relacionadas entre sí, que producen resultados acumulativos y progresivos. De manera de que un método básicamente es la manera de cómo yo hago algo, o la manera o el esquema de cómo se va a hacer tal cosa para alcanzar o para plasmar eh, un objetivo en sí. Pues bien, durante la historia de la teología se han presentado diversos modelos, diversos métodos que, que nos han llevado a reflexiones en sí de la misma teología y que de alguna manera pues se han entendido como una mediación en una determinada matriz cultural o el significado y la función en una religión o ya sea en una sociedad en sí. Hay que tener en cuenta que los métodos que se aplican en la teología son métodos que van ligados de cierta manera obviamente a la Biblia y también al esquema cultural que hay en la época. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la Edad Media, estamos hablando de que es una cultura, por decirlo así, en la que las reflexiones, en las que los discursos van a partir directamente de Dios, ¿sí? Para este tiempo el pensamiento teológico data prácticamente de Dios, tanto la mística como la fe se venía cruzando de una teología apologética, de una teología en la que tenía un enfoque, un contenido, por decirlo así, muy apoyado, muy arraigado a la Biblia, una teología sapiencial, le llaman algunos, ¿sí? O también conocida como una teología patrística. Pero desde el comienzo de la Edad Media se percibe la necesidad, obviamente, de conservar ciertos legados de esta teología. ¿Por qué? Porque con la llegada de finales del siglo XII al siglo XIII, que llega a la Edad Media, algunos historiadores pues lo ponen en esas fechas, pues se va a hacer como, digámoslo, va a venir un nuevo esquema, va a venir un comienzo para la sociedad tanto cultural como religiosa, ¿cierto? Entonces, eh, hablar, digamos, de la Edad Media, hay que tener en cuenta de que es una cultura que abre un círculo más amplio a la sociedad, en la que también contribuirá de manera sustancial y progresiva el conocimiento a través de los árabes, de toda la filosofía aristotélica, unido por una tradición patrística, platónica, pero en sí esto va a generar un efecto, un impacto en la teología, porque se comienzan a elaborar, o los discursos teológicos, las reflexiones teológicas se empiezan a elaborar no desde los monasterios como venía en el tiempo antiguo, sino que se van a hacer directamente desde las universidades, ¿sí? Ya en esta fecha aparecen las escuelas, aparecen las universidades y ahora la teología no va a estar limitada únicamente a una reflexión, digamos, monástica, sino que va a partir de la academia, va a partir de la escuela, va a partir del ámbito universitario. Entonces,
se da este cambio y entonces aparecen en la ciudad de las escuelas catedráticas o urbanas, donde básicamente van a estudiar y se van a formar los clérigos que se van a preparar para el sacerdocio. ¿Sí? Obviamente esto es fuera del ámbito monástico, lo repito, y entonces aquí la cultura se abre a un círculo más amplio para la edad media. Ahora bien, la teología que se comienza a elaborar en las dichas escuelas aportó un nuevo estilo que dio lugar en un tiempo, en lo que se ha dado a llamar la teología escolar o la escolástica, que es básicamente el método que más se va a usar aquí, o cuando se habla del método de la escolástica, es como que esa inserción que se hay en la academia para intentar racionalizar la fe, ¿cierto? Y ahora estamos ante un pensamiento escolástico, cuya producción queda restringida a un ámbito muy concreto, la escuela, la universidad, y en cuyo interior se estructura el triple ejercicio procedimental, como lo es la lectio, la quaestio y la disputatio, que quedan fijadas como la forma de pensar en la academia. Estos aspectos metodológicos muestran una forma cuya vigencia superó ampliamente los siglos medievales y un método que pretende exponer, discutir y enseñar. Ahora bien, cuando hablamos de este método, la lectio, la cuestión y la disputación, pues la lectio hace referencia o se basa en la creación de comentarios más o menos literales y de textos de autoridad. La cuestión pues es el cuestionamiento de los textos que no eran propiamente críticos, sino más bien se ocupaba como de comparar las versiones existentes entre ellos y resolver posibles dudas. La disputation pues se trata de un método dialéctico de exposición de las ideas comprendidas en la lectura de los textos y que debía ser expuesta frente a muchos académicos y defendida de posibles contraargumentos. Entonces, con estos métodos hay que decir que es incuestionable que durante esta época se produce un gran cambio intelectual en la latinidad europea, algunos historiadores lo van a denominar así, pues, y cuyo epicentro puede fijarse en la Facultad de las Artes. Nuevos mecanismos de pensamiento producen una nueva forma de concebir el mundo, una nueva forma de hacer teología, y expresan esos conocimientos. Por lo menos la disputation fue sin duda el método básico de, por decirlo así, de producción, enseñanza y transmisión, usada tanto en las facultades de arte como en las de teología, derecho y medicina. Este método, o mejor, este conjunto de opciones metodológicas, puede llamarse de esa manera, está completado por otro método igual de importante y extendido, como lo es el comentario, ¿sí? Como lo es el comentario, en realidad es precisamente a partir de los elementos teóricos de las fuentes cuestionables donde hubo, digamos, este método ya también se venía trabajando, no precisamente en el siglo XIII, sino un poco anterior, pero es en este momento en el que estos dos géneros adquieren, por decirlo así, una dimensión constitutiva del método escolástico. Que se puede hablar de un método escolástico en sí, pues es este. Ahora bien, de aquí es importante hablar para la teología que se va a reelaborar es Santo Tomás de Aquino, que fue básicamente el que le dio ese punto de maduración al método escolástico como tal. De manera que este método más discursivo, más analítico, le va a dar, digamos, más importancia al elemento el elemento especulativo, racional, en la profundización de la fe como tal. Ahora bien, ¿sí? Santo Tomás va a tomar este método y lo va a unir estrechamente a una visión precisa de la teología como tarea científica. Aquí ya se da un avance muy importante, ¿sí? Convertida en una disciplina autónoma. No toma, digamos, lo que hace Tomás de Aquino es que esta teología que él está elaborando no va a tomar
sus principios de otras ciencias humanas, sino de la misma ciencia de Dios, o también de los padres, digamos, que escribieron durante ese tiempo. Entonces, de este modo se puede decir o se puede afirmar que se puede afirmar que con Santo Tomás el método escolástico llega a su maduración plena al concebir, asumiendo la tradición bíblico, patrística y dialéctica anterior, la teología como ciencia principalmente especulativa, en lo que no solo se estudia y explican los principios revelados de la fe, sino que también se sistematiza y se conduce a partir de aquellos principios de los cuales se parte todo esto, que está en Santo Tomás y que se conoce como la suma teológica. De manera que Santo Tomás digamos, lo que va a hacer es un equilibrio y va a buscar armonizar lo que es la fe y la razón, que pueda decir de que se pueda llegar a Dios por medio pues, de estas dos esferas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este es un método basado en la autoridad, en la que básicamente lo que importa aquí es lo que digan, digamos, las eminencias o las personas que están, digamos, como los padres o los académicos, y se va a limitar mucho este método a la universidad, se va a limitar mucho a la academia. De pronto hasta un mismo silogismo se podría como que ver aquí. De manera que la nueva época pretende acabar con las discusiones meramente verbales, tanta palabrería, porque hasta donde llegaron las preguntas, hasta ahí, digamos, el método también era funcional. Entonces, lo que va a traer las nuevas vertientes es que va a proporcionar un método que permita ir a las cosas mismas y de modo tal que cada individuo pueda lograr el conocimiento por su propia cuenta y sin recurrir a ninguna autoridad como sea la que brota de la razón humana misma. Entonces es lo que va a traer, por decirlo así, la época moderna, en la que ya no se va a centrar únicamente en que es algo académico, es algo que unos pocos pueden alcanzar, sino que se va a partir del mismo individuo como tal, y ese mismo individuo va a tener la oportunidad de reflexionar en su fe. Esta sería la exposición. El Señor les bendiga.